24. Este 30 de octubre de 2025, el periodista del periódico El Español, Ismael Martínez, sufrió una brutal agresión en la Universidad de Navarra por parte de una turba de radicales de izquierda. Más tarde, en redes sociales, políticos de la talla de Ione Belarra, Irene Montero y periodistas como Laura Arroyo llegarían a justificar, defender, incluso celebrar en muchos casos la agresión contra Ismael. En palabras de Laura Arroyo, creo que en Navarra nos han dado una excelente lección de antifascismo. ¿Quieres que te diga? Yo creo que está muy bien que el antifascismo sea acción y no discurso. Aquí obviamente Laura Arroyo se refiere a acción y no, en vez de discurso, con agredir de la forma que agredieron a Ismael. Pero ¿no eran los socialistas los más pacifistas, los más buenos, los más moralistas? ¿Y si te dijera que es en realidad ese concepto de acción y no discusión el que llevó a Mussolini a crear en su momento los verdaderos fascistas? Veámoslo. Si vemos los tweets y los argumentos en redes sociales de los socialistas para justificar la brutal agresión que sufrió Ismael, veremos un patrón muy claro. Los agresores son antifascistas, básicamente ángeles para ellos, y el periodista, que era uno solo contra decenas de personas, era un malvado fascista de ultraderecha. Y claro, como el periodista era supuestamente un grandísimo fascista, pues merecía lo que le pasó. Pero ¿qué es realmente el fascismo? Bueno, como la afirmación de que los socialistas son fascistas o la afirmación de que el fascismo es un tipo de socialismo puede ser un poco controversial para algunas personas, para mí no lo es. Como esa afirmación es para algunos un poco controversial, sé que es complicado convencer a las personas de que en realidad el fascismo es un tipo de socialismo. Así que en este video lo que haré es dar la explicación histórica de por qué es así y dar 4 grandes puntos, 4 grandes características que comparten tanto el fascismo como el socialismo. Todo el mundo sabe que el fascismo fue fundado y creado por este señor de aquí. Pero algo que los socialistas en concreto se han empeñado en ocultar y negar todos estos años es que Mussolini era uno de ellos. Mussolini era socialista. Mussolini fue uno de los dirigentes máximos del Partido Socialista Italiano. Y luego fue también director del periódico socialista Avanti. O sea que él no era un joven confundido que militó durante un tiempo en un partido socialista. No, él defendió esas ideas tanto que llegó a ser director del periódico socialista más importante de su país en su momento y que llegó a ser máximo líder del Partido Socialista Italiano. Luego de ser expulsado del Partido Socialista Italiano es que él crea los Fasci di Combattimento, que eran los fascistas que actúan, así como le gusta tanto a Laura Arroyo, y los crea con su propio concepto de el socialismo. O sea, el fascismo es el socialismo de Mussolini, así como Fidel tenía un tipo de socialismo que era el socialismo de Fidel, que era castrismo, así como Lenin también tuvo su tipo de socialismo, como Mao tuvo su tipo de socialismo, pues él creó los Fasci di Combattimento pues como un tipo de socialismo más. En 1923, un año después de que él llegase al poder en 1922, se publica un libro llamado Fascismo Revolucionario. Este libro es básicamente una recopilación de sus artículos y sus discursos. Y en este libro leemos citas como la siguiente: el fascismo es una nueva síntesis revolucionaria. Solo él puede calificarse como legítimamente de nacionalista, socialista y revolucionario. Básicamente, Mussolini creó el fascismo como un tipo más de socialismo, harto de las divisiones entre este tipo de socialismo y aquel tipo de socialismo. En su época había muchos grupos socialistas peleándose entre ellos y él pues agregó uno más, pero con la característica de que este acapararía todos, o sea, de que este sería el único y incluso callaría a las demás voces socialistas. Y es así como aparecen las ideas generales del comportamiento fascista, que obviamente son compartidas por
el socialismo en general también. La primera es usar la actuación, o sea, la violencia, como le gusta a Laura Arroyo y a Mussolini también, contra todo aquel que disiente de tu pensamiento único. Un fascista es aquel que impone sus ideas sobre los demás con violencia, usando la represión, la agresión, y esto es un comportamiento que todo el mundo entiende como fascista, pero es un comportamiento que aprueba el ala socialista de la política. O sea, Ione Belarra, Irene Montero, Laura Arroyo, es precisamente esto de lo que están hablando, de actuar, o sea, de usar la violencia en vez de discutir ideas. El segundo punto es que el fascismo tiende a construir y legitimizar un enemigo. O sea, ellos construyen pues el enemigo al que ellos quieren que la sociedad ataque y luego legitiman la violencia contra ellos. Nuevamente, esto es un comportamiento que todos entendemos como fascista, pero que el ala socialista también utiliza muchísimo. Actualmente, el modus operandi es te llamo fascista si no estás de acuerdo con mis ideas, y como eres un fascista, o sea, en vez de ser una persona con ideas diferentes, con criterio propio, con una crítica que podría ser válida, eres un fascista, y como eres un fascista, pues está legitimada la violencia contra ti. De esta forma, los socialistas transforman al disidente, al que tiene una idea diferente, en un enemigo público. El tercero es subordinar el individuo a una colectividad pública, como la nación, como hacían los fascistas de Mussolini, o por ejemplo, como hacen los socialistas con la causa antifascista. Esto es algo que los socialistas y los fascistas hacen por igual. Ellos subordinan el individuo todo el tiempo a una colectividad pública. O sea, si tú no estás de acuerdo con el argumento original, el argumento oficial del Estado, que en este caso es socialista, pues eres un enemigo público. Las causas del Estado son causas públicas, no solo del Estado. Ellos lo convierten en una causa pública. Hacen que los problemas que afectan al Estado, que pueden ser pues periodistas que destapan las ilegalidades del Estado. ¿Qué le parece que la UCO haya hallado mensajes suyos en un móvil de Coldo sobre amaños en adjudicaciones de obra pública? Ya lo veremos. Esos problemas ellos los mueven al público. Esas personas que afectan al Estado ya no afectan solamente a los intereses del Estado, afectan supuestamente a el pueblo o la nación entera. Y como último punto, que es prácticamente la base de las tres anteriores, pues es no solo la criminalización de la disidencia, sino la ilegalización de la disidencia. Hemos visto cómo los socialistas ya no solo pretenden incitar al odio y atacar y agredir a todo el que disiente de su pensamiento único, sino que ahora que están en el Estado y en el poder, están intentando utilizar el poder político y público que tienen para ilegalizar esas ideas que disienten de ellos. El PSOE ha propuesto leyes para retirar la acreditación oficial que le permite a periodistas como Vito Quiles hacer preguntas incómodas a los miembros del Estado, miembros del Partido Socialista Obrero Español. Señor ministro, ¿le parece normal que un empresario llamara a la mujer del presidente para negociar el rescate de su aerolínea? Esta última característica es de una gravedad impresionante. O sea, el partido que gobierna España está haciendo todo lo posible por destruir la libertad de prensa en este país. Es un comportamiento fascista en toda regla, o más bien socialista. Y bueno, en este punto del video tú te preguntarás, si el fascismo es un tipo de socialismo, ¿por qué los socialistas clásicos o modernos lo atacan tanto? Bueno, atacan a los realmente fascistas y a los que no lo son por igual, pero ok. He aquí el problema que siempre ha tenido el socialismo con el fascismo. Los socialistas siempre han sido fascistas. Ellos siempre lo han sido, solamente que lo fueron incluso antes de que existiese el término. Ellos siempre han callado las voces disidentes. Ellos siempre han matado, atacado y torturado a todo aquel que no pensaba como ellos. El fascismo es enemigo del socialismo clásico, no por ser cosas distintas, sino por ser un tipo de socialismo descarado. Mussolini era un socialista malvado como todos los socialistas, pero que se enorgullecía de ello. Admitía su nacionalismo, su odio por el diferente, y se ganó más repudio del que los socialistas han tenido nunca, gracias a ello. Por eso ellos se intentan desmarcar del fascismo, aunque lo sean. Este periodista no era un fascista, era un ciudadano común haciendo su trabajo en una universidad pública y con sus ideas propias, pero que en vez de argumentos contrarios,
En vez de discusión, en vez de debate, lo que recibió fueron puñetazos. Ser fascista no es quien Irene Montero o Fonsi Loaiza nombren como tal. Es dejar temporalmente ciego de un ojo a una persona solamente porque no piensa como tú.